Sulpur. Mentales. El núcleo de la personalidad de Salfer le hace asignar muy escaso valor a las cosas o hechos que no son fundamentales o que él no considera así, considerando banalidades la mayoría de los hechos de la vida diaria. Esta circunstancia es un efecto de una fuerte tendencia a actividades de la mente que, a través de una introspección o de meditaciones bastante habituales, la conducen por el camino de especulaciones o pensamientos de tipo filosófico o religioso, en los que, a menudo, está abstraído o absorto, como ausente, como si estuviera en un sueño, llegando incluso, por su facilidad, para fantasear, a creerse en posesión de concepciones inmensas, o de ideas grandiosas o a caer en teorizaciones sin finalidad o sin respuesta, Kent, o en divagaciones haciendo planes que pocas veces lleva a la práctica. Este transcurrir de su mente en planos intelectuales de alto vuelo hace que todo lo terreno, lo que lo rodea, mediato o inmediato pierda importancia, y esto lo hace ser indiferente a las cosas externas, a los placeres, a sus ocupaciones o actividades, a su aspecto personal, e incluso al bienestar de los demás o a lo que les pasa. La indiferencia por sus ocupaciones lo convierte en un indolente, haragán, perezoso, con aversión al trabajo, no solo físico, sino también mental, especialmente al anochecer, con aversión al movimiento y a cualquier ocupación, con una total ausencia de iniciativa. En alguna medida, esta actitud se debe a que tanto los esfuerzos físicos como los mentales lo agravan, lo hacen sentirse mal, tiene miedo al trabajo. La indiferencia por su aspecto personal se extiende a su ropa, a su estado de prolijidad y conservación, que lo convierte en una persona descuidada, desprolija, desordenada en todas sus cosas y hasta en su higiene personal, ya que muy pocas veces se baña o se lava, estando a menudo sucio, él mismo y su ropa, y en raras ocasiones se lo ve peinado adecuadamente o con las uñas limpias, llegando a tener mal olor. Como tampoco le importa si sus ropas están rotas o se lo ha denominado el filósofo harapiento. Por último, su indiferencia por los demás trasunta una conducta o actitud egoísta. No piensa en los deseos o anhelos de nadie, más que en los suyos. Todo lo que hace es para su propio beneficio. Kent, íntimamente relacionado con esta actitud, tiene una alta opinión de sí mismo, y suele ser altanero y arrogante, manifestándose esto, entre otras circunstancias, ante preguntas que rehúsa contestar o lo hace en forma impertinente o cortante. En la esfera intelectual, Sulfur puede estar aturdido, con dificultad para pensar y comprender, especialmente al anochecer, por esfuerzos mentales o cuando lee, entiende las preguntas solo si se las repiten, y por eso contesta lentamente o no contesta. Puede haber un estado de confusión mental, sobre todo a la mañana y de noche, ascendiendo, por esfuerzos mentales, después de comer, en una habitación calurosa o al despertar. Le cuesta concentrarse. Niños con dificultad para comprender, imbecilidad. Su memoria es deficiente. Especialmente para lo que está por hacer o decir, para los nombres propios. Para las personas, o se olvida de lo que acaba de decir o de las palabras que debe utilizar al hablar, o de hechos recientes. Muy olvidadizo. Se equivoca con respecto al tiempo. Cree que es más temprano de lo que es en realidad, y se enfurece si quieren convencerlo de su error. Pierde el conocimiento en una habitación llena de gente o al mover el vientre. Estupefacción, peor al anochecer. Ansiedad de mañana, al anochecer o de noche, antes de medianoche, en cama, al despertarse, antes de la menstruación o por presión en el tórax. Ansiedad periódica. Sentimiento de culpa con ansiedad de conciencia. Está ansioso por la salvación de su alma, desespera de salvarse. Afecciones religiosas, aún en niños. Melancolía religiosa. Inquietud ansiosa, de noche, da vueltas en la cama. Inquietud premenstrual o durante la fiebre, mejor por la sudoración. Miedo después de mediodía y de noche o al despertar, de sueños horribles, de la pobreza, de las tormentas, de matar, a los fantasmas, peor de noche. Su fantasía es muy fértil, llegando a veces al delirio. Cree que los trapos o ropas viejas o harapos son de seda y muy finos, o que son hermosas vestimentas. Todo le parece lindo y le despierta extraordinaria admiración, aun los objetos más ordinarios o estropeados. Tiene alucinaciones, piensa que es perseguido, o ve caras o ve fantasmas o visiones, sobre todo al cerrar los ojos. Ilusiones de que tiene grandes riquezas. Locura, erótica, por erupciones suprimidas, en ancianos, destruye sus ropas.
Tiene un comportamiento desequilibrado, de felicidad y orgullo tonto, excesivo. Se retuerce las manos. Habla incoherentemente o en forma errática. Homosexualidad, tanto masculina como femenina, es uno de los más importantes medicamentos. Su humor tiene alternativas. Puede estar alegre, contento, dulce, suave o tímido y sonrojado o sentimental, o por el contrario, es peleador, caprichoso, descontento consigo mismo y con todo o con todos, censurando y encontrando faltas a todo el mundo, con mal humor, rezongón crónico, constitucional, DUI. El niño no quiere jugar. Irritable de mañana al despertar o al anochecer, durante los escalofríos y la sudoración, durante la menstruación, cuando le hablan. Es violento y susceptible, se ofende fácilmente, obstinado. Iracundo aún por sus propios errores. No tolera la contradicción. Desconfiado. Gritón. Exigente, concienzudo, pero puede ser deshonesto. Habla, grita, suspira, patea y se queja o gruñe durmiendo. Sonambulismo. Niños que patean las cobijas de noche, aún mientras duermen, para destaparse. Tiene aversión a la compañía, quiere que lo dejen solo, que no le hablen, porque todos sus trastornos se agravan por hablar. Taciturno. Tristeza, sobre todo al anochecer, en la cama o durante la sudoración. Se siente muy infeliz, cansado de la vida. Llanto a las 11 horas, sin causa aparente, peor por la tos y por el consuelo. Deseo de morir, con fuertes impulsos suicidas tirándose desde una altura o ahogándose o pegándose un tiro, pero no lo hace porque le falta valor. El niño tiene miedo a bañarse, o abiertamente lo rechaza. Gritando si lo quieren lavar o peinar, y tiene una aptitud muy especial para ensuciarse muy rápidamente o para hacer cosas asquerosas, como comerse sus propios mocos y orinar y defecar en cualquier parte. Dipsomanía, alcoholismo crónico, sobre todo cuando se reforman, pero continuamente vuelven a recaer en el vicio, y se esconden para beber. Delirium tremens. Trastornos de origen emocional. Por ira, con ansiedad o con susto, por malas noticias, lo alteran mucho, por fracasos científicos, literarios o en los negocios, por la muerte de un hijo, por una amistad defraudada, por mortificación, después de situaciones embarazosas, por apuros, por sustos, por un amor contrariado, por excesos sexuales. Se sobresalta fácilmente, por sustos, por ruidos, al hablarle, al dormirse, durmiendo o al salir del sueño. Asustadizo. Peor en lugares altos. Siempre apurado, en los movimientos, caminando, corre de un lado a otro. Impetuoso. Impaciente, por pequeñeces, durante las cefaleas, antes de orinar, etc. O puede ser lento, indeciso, con tendencia a estar sentado. Habla y vuelve siempre sobre hechos desagradables ocurridos en él. Pasado, sobre todo lo hace de noche, se lamenta, se queja. Sus pensamientos son persistentes, verdaderas ideas fijas, atormentadoras, se le cruzan los pensamientos. Cuando trabaja, vuelven a su mente expresiones y palabras oídas. Generales. Es el más grande de los policrestos, Tyler. Sulfur es un remedio tan completo, que es difícil decir cómo comenzar a describirlo. Parece tener semejanzas con todas las enfermedades, y el médico que comienza, leyendo las patogenesias de Sulfur, debe pensar, naturalmente, que no hace falta otro remedio, ya que la imagen de todas las enfermedades parece estar contenida en él. Pero no cura todas las afecciones del hombre, y no debe ser usado indiscriminadamente. Parece que cuanto menos sabe un médico de materia médica, más a menudo da Sulfur, pero también es muy frecuentemente dado por buenos prescriptores. De modo que la línea entre la ignorancia y el conocimiento de los médicos no puede ser trazada por la frecuencia con que usan Sulfur, Kent. En Sulfur, las características generales son más abundantes e importantes que las mentales. Además de los casos en que la similitud de síntomas y características con las del paciente lo aconsejan, está indicado en los siguientes casos. A. Cuando el remedio bien elegido no actúa, como se utilizan casi siempre los nosodes, como acción intercurrente, que permite eliminar parcial o totalmente el obstáculo sórrico que se opone a la acción del simidium, especialmente en enfermedades agudas, Allen, pero no únicamente.
Es el principal. Antipsórico, NAS. D. En casos oligosintomáticos o casi asintomáticos. C. Cuando la convalescencia no llega o es muy prolongada. D. En las recaídas. El paciente parece estar casi bien, cuando la enfermedad reaparece una y otra vez. Allen. E. Para facilitar la reabsorción de exudados serosos o inflamatorios en las meninges, pleuras, pulmones, articulaciones, etc., cuando el remedio mejor elegido falla. Allen. Sensación de ardor o quemadura en todas partes y acompañando a la mayoría de los síntomas, especialmente en dolores, secreciones, inflamaciones, erupciones, etc. A menudo acompañando a congestiones localizadas o de órganos. Ojos, nariz, tórax, abdomen, ovarios, brazos, piernas, etc. Estar parado es la peor posición para los pacientes de Salfer. Simplemente, no pueden estar parados o lo toleran por muy corto tiempo. Tienen tendencia a estar siempre acostados. El horario de agravación o de aparición de sus síntomas más importantes es a las 11 horas o de noche, o antes del mediodía. Peor por el calor de la cama, duerme desnudo, o el niño se destapa paseando las cobijas, por mucho abrigo, en una habitación calurosa. Es hipersensible a olores feos o fuertes. Le da repugnancia o le produce náuseas el olor de su cuerpo o de su propio aliento, de sus heces, de sus genitales, de sus sudores axilares o de sus pies. Y lo peor es que todo lo citado tiene en el paciente un especial olor, muy desagradable, que se huele a sí mismo el enfermo, pero que también se lo huelen los demás, y es un olor que persiste por más que se lave o bañe. Olfatea todo, siente olor feo al sonarse. A catarro viejo. Siempre se imagina que su cuerpo huele a materias fecales. Trastornos crónicos que sobrevienen a partir de erupciones o sarna o exantemas suprimidos, y por supresión de sudores o de secreciones, de oído, nariz, etc. Trae los trastornos a la superficie. Gente flaca, angulosa o enflaquecida, que camina o está sentada encorvada, camina encorvado como los viejos. Allen. Gente enana o pequeña. Obesos. Niños que no toleran que los laven o bañen, adelgazados, de vientre abultado, inquietos, calurosos, que se destapan de noche en la cama. Niños flacos, con cara de viejos, vientre abultado y piel seca y flácida, Clarke. Bebés muy comilones, que se desesperan por comer a las 2 horas de haber comido, y que se destapan en la cama. Pletóricos. Gente pecosa, de cabello rojizo. Gente morocha o de raza negra. En África, un considerable porcentaje de pacientes tienen en Salfer a su medicamento constitucional. Gente sucia, maloliente, con piel grasosa y pelo largo y pegoteado. Gente con manos calientes y sudorosas. Los orificios naturales son muy rojos, de un color rojo intenso. Brillante, labios, párpados, orejas, orificios nasales, ano, meato uretral, vulva. No solo hay una tendencia a ser sucio o desaseado, sino que la piel es sucia, o parece serlo, por más que se lave. La madre puede lavar a menudo la cara de su niño, pero siempre parece haber sido mal lavada. Kent. Las heridas tardan en curar, lo hacen muy lentamente, supuran fácilmente y sangran mucho. Hemorragias. Golpes con extravasaciones. Anemia. Leucemia. Induraciones fáciles, por frotación repetida, en piel, mucosas y glándulas. Peor, por bañarse, siempre está peor después de un baño, por lavarse, erupciones, en un cuarto lleno de gente, por cambios de frío a calor, por el frío húmedo, por el calor, por temperaturas extremas, por la ropa ceñida. No la tolera, y debe aflojársela, por la ropa de lana, no puede tolerar su contacto con la piel. Cuando come hasta saciarse, o por hambre o cuando está en ayunas o después de comer, por bebidas o comidas frías, por leche, al ver la comida, por comer dulces, por sacudidas. Acostado sobre él. Lado izquierdo, antes y durante la menstruación, por viajar en coche o tren. Por correr, antes de dormir, por dormir mucho o por falta de sueño y por dormir la siesta, por tocarlo o por tocar cosas calientes, vomitando, al despertar, caminando, y peor si está parado, por la humedad, por bebidas alcohólicas, al agacharse,
Al mover los brazos, a cada paso, ascendiendo. Antes de una tormenta, mirando hacia abajo, cruzando sobre agua que corre. Mejor, en tiempo caluroso y seco, acostado sobre el lado derecho, por el aire libre. Hay un gran deseo de aire libre, necesita puertas y ventanas abiertas. Periodicidad en la aparición de algunos síntomas, cada semana o cada 21 días. Predominan en el lado izquierdo del cuerpo. Sensaciones, de tener una banda o vendaje, de flojedad o flacidez, de plenitud interna, de tener un pelo, de calor en las venas, de pesadez general. De vacío, en la cabeza, corazón, estómago, vientre, etc., de nudo interno, de tapón interno. Debilidad, siempre muy cansado o fatigado, a las 11 horas o después de mediodía, por hambre, hablando, caminando o por el menor esfuerzo, por él. Calor, por la actividad mental, durante la menstruación, por la diarrea, con la fiebre, estando parado, en niños. Secuelas o efectos de sarampión, escarlatina, vacunaciones, o por una intoxicación por plomo, saturnismo. No está bien desde su último aborto, dar una dosis de Salfer en luna nueva, LID. Oleadas de calor que salen del tórax y suben a la cara y a la cabeza seguidas de sudor, necesita apantallarse. Orgasmo sanguíneo de noche. Convulsiones predominando en el lado izquierdo, por erupciones o exantemas suprimidos o no aparecidos, durante la menstruación, con una aura en los brazos o desde el plexo solar o epigastrio o como si corriera una rata. Desmayos frecuentes, peor de mañana, a las 11 horas, por hambre, por estar parado. Epilepsia. Deseos y aversiones. Deseo de bebidas alcohólicas, biscuit, vino, cerveza y coñac, de dulces, de alimentos muy condimentados o picantes, o crudos, de grasas. Es el único medicamento caluroso que desea grasas, de café, de sopas. De carne, de pickles, de ácidos, de sal, de vinagre, de bebidas calientes. Come de todo, le gusta todo, suele ser una buena característica de Salfer. Aversión, a los ácidos, a la cerveza, al pan, a los huevos, a las grasas, al pescado, a la carne, a la leche, a los dulces, a las frutillas, al tabaco, al vino. Particulares. Vértigo y marcha vacilante en lugares altos o caminando sobre un sitio elevado, mirando hacia abajo, pasando sobre un curso de agua o sobre un puente o subiendo algo ascendente, o estando sentado, o después de comer, al agacharse, caminando, levantándose de una silla, a veces con náuseas. Epistaxis y oscurecimiento de la visión, con tendencia a caer hacia la izquierda. Gran sensibilidad dolorosa de la cabeza, sobre todo en el vértex. Peor por el menor movimiento, al dar cada paso, al toser, sonarse la nariz o masticar, por el calor de la cama, a la mañana al despertar, al rascarse, pica y arde. Plenitud, pesadez y presión, especialmente en el occipucio y en la frente, peor al levantar la cabeza y después de dormir y hablar, mejor sentado y acostado con la cabeza alta. Puntadas en la frente de dentro a fuera, peor al agacharse, mejor por la presión o el movimiento. Sensación de vacío en él. Occipucio, peor al aire, libre y hablando, mejor en la habitación. Congestión cefálica cuando está acostado de espaldas, durante la menstruación o en una habitación calurosa. Calor en la cabeza, especialmente en el vértex, uno de los síntomas más prominentes de Salfer-Borg, al despertar a la mañana o de noche en cama, peor en una habitación calurosa, con los pies fríos. Calor constante en el vértex, con tensión y pulsaciones en la cabeza y en las carótidas, peor de mañana al despertar, moviéndose, al agacharse, al hablar y al aire libre o por una excitación, mejor en reposo. Sensación de constricción en la cabeza, como por una banda o hilo. Suda solo una mitad de la cabeza. Cefaleas periódicas, cada 7 o 14 días, al levantarse a la mañana o al anochecer en la cama, peor en invierno, por el frío húmedo, al sonarse. Tosiendo, estornudando, cuando habla, al agacharse, después de comer o cuando tiene hambre, mejor caminando al aire libre. Cefalea martilleante por hablar con vehemencia. Cefalea frontal a la mañana y a mediodía, mejor por frío local. Cefalea occipital de mañana.
Sensación de que el cerebro golpea contra el cráneo cuando mueve la cabeza, peor durante la menstruación, al agacharse, al hablar o al aire libre, mejor sentado en una habitación calurosa. Hemicránea. Erupciones, especialmente en el borde del cabello. Eczema en la región occipital, en el borde posterior del cuero cabelludo. Escoriantes, ardientes, pruriginosas y que sangran después del rascado. Costrosas, secas o húmedas, pustulosas, fétidas. Tiña. Caspa. Cabello seco y se cae, peor después del parto. Frío en la cabeza, a veces en zonas circunscriptas. Dolor en la raíz de los pelos al tocarlos. Fontanelas que tardan en cerrar. Cabeza flexionada hacia adelante cuando camina. Suda en la nuca durmiendo. Ojos y párpados, sobre todo en los bordes, rojos, especialmente a la mañana o de día, sobre todo en los ángulos, con pruritos solo de día o al anochecer, aún en las cejas. Fotofobia, más a la luz solar. Lagrimeo de mañana, peor al aire libre, escoriante, quemante o con lágrimas aceitosas. Sequedad en los ojos después del lagrimeo, a la mañana. Inflamaciones agudas de los ojos. Conjuntivitis aguda con secreción mucopurulenta, acre, amarilla, espesa o sanguinolenta. Catarral por frío o gonorreica, en niños, por traumatismos o cuerpos extraños, por tierra o arena. Peor por lavarse, con conjuntivas inyectadas, lagrimeo, dolores ardientes y fotofobia. Queratitis agudas o úlceras de córnea que se agravan de noche, con dolores ardientes o punzantes o como si tuviera arena, con lagrimeo, fotofobia, edema de párpados. Enrojecimiento y visión borrosa, peor al leer. Iritis aguda que se agrava de noche, con adherencias e hipopión, con miosis. Blefaritis aguda. Dolores oculares ardientes o pinchantes, como por partículas de vidrio, o como si tuviera arena. Peor después de medianoche o del desayuno, o al mover los ojos. Por la luz del sol, con sequedad, peor por lavarse. Orzuelos a repetición. Párpados pegados de noche. Sacudidas en los párpados. Cataratas corticales. Sobre todo en el ojo izquierdo. Arco senil. Opacidades en la córnea, más en la izquierda. Miopía. Presbicia. Ceguera nocturna. B. Moscas volantes. B. Puntos. Rayas o manchas oscuras que flotan. B. Chispas y manchas blancas, o un halo de colores alrededor de la luz, o ve los objetos amarillos o los ve distantes. Visión turbia o nublada al anochecer o a las 11 horas, o cuando lee o durante las cefaleas. Encandilamiento mirando mucho. Pupilas desiguales, o dilatadas e inmóviles, o contraídas. Conjuntivas amarillas. Orejas muy rojas y ardientes en niños, gran aversión a que se las laven. Prurito en las orejas. Sensación de gorgoteo en los oídos, como si tuviera agua. Otitis medias, con dolores punzantes, peor en el izquierdo, o desgarrantes, peor por ruidos, con descarga o secreción escoriante, fétida. Purulenta, o después del sarampión o la escarlatina, descargas cada 7 días. Ruidos en los oídos de noche en cama, campanilleo durante la cena, rugidos al anochecer y cuando está acostado, de chorro de agua, de crujidos. Malos efectos de supresión de descargas del oído, ruidos, hipoacusia. Hiperacusia. Los ruidos se le hacen intolerables y tocar el piano le produce náuseas. Hipoacusia para la voz humana, peor comiendo, después de la escarlatina. Sensación de oído tapado cuando come o al sonarse. Sordera por catarros repetidos. Otitis crónicas. Erupciones retroauriculares. Forúnculos o abscesitos en el meato auditivo o en el trago. Coriza agudo con chuchos de frío, tos, frecuentes estornudos sobre todo de mañana y al anochecer, con secreción especialmente a la mañana que puede ser acuosa, escoriante, ardiente, o espesa, amarillenta y fétida, con sensación de sequedad interior, peor a las 15 horas, obstrucción, a menudo unilateral, peor en una habitación calurosa, y ardor quemante en la mucosa nasal, con pérdida del gusto y del olfato. Ulceraciones y costras en la mucosa nasal. Coriza ardiente al aire libre,
y obstrucción dentro de una habitación. Coriza crónico con olor fétido. Epistaxis al sonarse, de mañana y a las 15 horas. Nariz roja y brillante, sobre todo en la punta. Pecas y puntos negros. Prurito nasal después de la menstruación. Lipoma en nariz. Constante deseo de pellizcarse la nariz en afecciones cerebrales. Anosmia o hiperosmia. Olor fétido de la nariz al sonarse. Siente olor a catarro viejo, a cuerno quemado o a humo. Labios secos de color rojo vivo, ardientes, paspados, hinchados. Agrietados. Cara pálida, amarillenta, cetrina, de aspecto enfermizo, con profundas ojeras azuladas. Calor y ardor en la cara, con enrojecimiento intenso en toda la cara o circunscripto a las mejillas, o manchas rojas. Erisipela facial. Erupciones en la cara, dolorosas, en el mentón. Pruriginosas, en el labio superior o peribucales, eczema en el borde del cabello, urticaria. Pecas y poros negros, sobre todo en nariz, labios y mentón. Manchas amarillentas en el labio superior. Cáncer de labios. Sacudidas en los labios. Llamaradas de calor en la cara, con estremecimientos. Dolor facial ardiente, peor al aire libre y a las 3 de la madrugada. Odontalgias peor al aire libre o por la menor corriente de aire, o después de lavarse con agua fría, o al masticar o en cama, o a veces por algo caliente. El dolor a menudo se extiende al oído. Gran sensibilidad en la punta de los dientes. Mucosidad marrón en los dientes. Dientes flojos y dolorosos. Encías sangrantes e hinchadas. Lengua seca a la mañana al despertar. Con gusto amargo o dulzón. Lengua blanca en el centro, con bordes y punta muy rojos. Aftas con dolor escoriante cuando come. Calor, sequedad y ardor en la boca, gran sequedad del paladar con mucha sed. Aliento fétido, peor de mañana o al anochecer o después de comer. Lengua seca y agrietada, marrón. Gusto ácido, amargo, metálico o a sangre o salado. Lengua temblorosa. Tartamudez. Sequedad de garganta, peor de noche. Sensación de tapón o tumor en la garganta, con disfagia. O de una pelota dura que sube a la garganta y parece que se la va a cerrar, o de constricción al tragar. Puntadas al tragar que se extienden al oído. Hinchazón e hipertrofia de amígdalas. Tendencia a carraspear. Sensación de pelo en la garganta, peor a la tarde. Dalorimiento en el lado derecho de la garganta, que pasa al izquierdo. Amígdalas rojas. Adenopatías en el cuello. Gran sensación de vacío en el estómago a las 11 horas, o una hora antes de la que acostumbra almorzar, o antes de cenar, con brusca sensación de desfallecimiento, aún habiendo desayunado bien y a la hora normal, mejor comiendo un poco. Apetito aumentado, exagerado, voraz, a las 11 horas, acompañado de debilidad o languidez. Ese hambre canina desaparece al ver la comida. Sin apetito y con sed. Sed extrema de grandes cantidades por vez. Hambre voraz que lo obliga a comer muy seguido. Cuando comienza a comer, aparece aversión por la comida. Regurgitaciones ácidas por leche. Eructos sin gusto después de comer, ácidos de día, amargos, con olor a huevos podridos, peor después de comer o de noche. Eructos ruidosos al presionar el estómago. Pirosis. Hipo. Náuseas después de comer o cuando viaja en un vehículo. Regurgitaciones de mañana, con sensación de estómago relajado como si colgara. Acidez premenstrual. Vómitos alimenticios, ácidos, amargos, o negruzcos o sanguinolentos, peor después de comer, de mañana o de noche. No tolera la ropa ceñida en el epigastrio. Gastralgias constrictivas, presivas o espasmódicas, peor después de comer, durante la menstruación y estando parado. Gran sensibilidad en el epigastrio al tocarlo o presionar, pulsaciones o hinchazón en el epigastrio. Pesadez después de comer. Distensión abdominal peor después de comer y durante la menstruación. Con flatulencia, sensación de plenitud, gorgoteo y ruidos en el vientre, sobre todo de noche y antes de defecar. Mejor eliminando flatos. Distensión en niños. Flatos de día,
pero especialmente, al anochecer y de noche, con olor a huevos podridos o sin olor, lo mejoran. Prurito en el vientre de noche. Adenopatía inguinal. Plenitud en el vientre al ver la comida. Hinchazón y dureza en hígado y vaso, induración e inflamación del hígado. Puntadas en el vaso al respirar profundamente o caminando. Plenitud, pesadez y presión en el vientre, como si tuviera una piedra. Vientre caliente, tenso, duro, doloroso. Movimientos en el abdomen como por los puños del feto. Dolores de vientre antes, durante o después de mover el vientre, en el hipogastrio, como calambres, antes y durante la menstruación, umbilicales, a la tarde y al anochecer, como calambres. Dolores de tironeo hacia abajo, de noche en cama. Dolores cortantes en el vientre durante la diarrea. Dolores de vientre. Generalmente predominando a la izquierda, peor de noche o después de comer o beber o por dulces, mejor doblado hacia adelante. Hernia estrangulada y prominente. Ascitis. Peritonitis. Diarrea indolora, imperiosa, después de medianoche o matinal, que lo despierta con gran urgencia a las 5 de la madrugada y lo saca muy rápidamente de la cama con repentina urgencia, quedando a veces deseos de mover el vientre después, y tenesmo. Diarrea, en niños, durante la dentición, por tomar frío. Por cerveza, por leche, por erupciones suprimidas, en el embarazo, en septecimies, durmiendo, por comer azúcar, peor estando parado. Las heces son pastosas, blandas o líquidas de mañana, amarillo-verdosas o verdes, espumosas. Mucosas, de olor ácido o fétido o pútrido o a huevos podridos, olientéricas. Amarillentas o casi negras, a veces grasosas. Diarrea en niños, verdosa o mucosanguinolenta, con gritos y llanto, a veces precedida de un cólico antes de cada evacuación. Cólera asiático. Alterna diarrea y constipación. Constipación con heces muy difíciles de evacuar, con esfuerzos ineficaces y evacuación insuficiente, o por éstasis portal, con heces muy gruesas y con gran dolor, el niño tiene miedo de mover el vientre por el dolor, o el dolor go hace desistir al primer esfuerzo. Las heces como bolitas, caprinas, nudosas, duras y secas, como quemadas, en trozos. Se ensucia involuntariamente, de noche en cama, por toser, por reír, al estornudar, al eliminar flatos. Prurito anal, sobre todo de día, ardiente, voluptuoso, peor por rascarse, perianel y en el periné. Hormigueo anal, peor estando sentado. Humedad anal, peor al rascarse y que le agrava el prurito. Escoriación anal y perianel, ano muy rojo, tiene que frotarse hasta que está en carne viva. Parasitosis intestinales, oxiuriasis, ascaridiasis, teniasis. Prolapso rectal, especialmente por evacuar heces duras. Ardor en el ano antes, durante y después de defecar. Hemorroides crónicas, grandes, externas o internas, que se agravan o salen más de noche, por tomar cerveza, por tocarlas, estando parado o caminando, y desaparecen estando acostado, sangrantes. Trastornos por supresión de hemorroides, cólicos, palpitaciones, dolor de espaldas, congestión pulmonar. Sensación de plenitud o gorgoteo en el recto. Dolores quemantes en el ano y recto, de noche, durante la diarrea, al eliminar flatos, sentado, cuando mueve el vientre y después. Dolor presivo hacia afuera, peor al mover el vientre. Puntadas en el recto al anochecer y cuando está acostado o sentado. Debilidad paralítica de la vejiga, con micción por gotas o en chorro débil. Retención de orina. Urgente deseo de orinar a la mañana, al levantarse. O de noche, repentino, debe apurarse porque, si no, se le escapa la orina. Enuresis nocturna. Micción involuntaria al toser o eliminar flatos. Escalofríos al orinar. Orina, ardiente, dolorosa o escoriante para las partes sobre las que pasa, marrón como cerveza, blanquecina y turbia, roja o con mucus y sangre, con sedimento blanquecino o rojizo, espeso, copiosa después de medianoche, fétida, con una película aceitosa. Ardor uretral al orinar, o después del coito y durante la eyaculación. Inflamación, ardor, prurito e hinchazón del meato uretral, que está muy rojo. Blenorragia aguda o crónica.
con secreción espesa, mucosa, amarillenta o blanquecina, o purulenta. Puntadas en la parte anterior de la uretra. Salida de líquido prostático cuando mueve el vientre con dificultad o antes y después de orinar. Impotencia, con ausencia de erecciones con erecciones incompletas, sobre todo durante el coito, con pene frío y chico, con color azulado de los genitales y retracción del prepucio. Testículos relajados y colgantes, escroto relajado. Disminución del deseo sexual, o aumento con irritación voluptuosa en los genitales, a menudo sin erección. La eyaculación puede ser dolorosa, y es muy rápida, precoz, enseguida de la erección o aún antes de introducir el pene, durante el coito. Semen acuoso. Poluciones nocturnas o también en la siesta. Escroto escoriado, húmedo, con prurito al acostarse a la noche, con sudores fétidos. El pelo genital cae por los sudores ofensivos. Escoriaciones entre el escroto y el muslo, peor caminando. Prepucio duro como cuero, con copioso esmegma fétido. Fimosis con pus fétido y con grietas, ardor y enrojecimiento del prepucio. Ulceración profunda y supurada. De bordes elevados, en glande y prepucio. Epidídimo hinchado. Hidrocele, en niños. Menstruaciones adelantadas, profusas y prolongadas, o tardías, escasas y de corta duración, negras u oscuras, espesas o coaguladas, y tan escoriantes, que lastiman la vulva y los muslos, Guernsey, con olor a semen, o ácido. A veces se detienen bruscamente al tercer día, suprimidas o ausentes, amenorrea. Aparición tardía de la primera menstruación, a veces acompañada de un imperfecto desarrollo de los caracteres sexuales. Menopausia. Con llamaradas de calor, con metrorragias. Flujo quemante, con prurito, peor por el calor de la cama, y sentada, escoriación y ardor vulvar. Ardor en la vagina durante el coito y antes o durante la menstruación. Dolor de tironeo hacia abajo en el útero, especialmente de noche en cama. Esterilidad con menstruaciones muy adelantadas y profusas. Prolapso de útero. Cáncer de útero. Senos hinchados, inflamados. Nódulos en los senos, exirro, erisipela. Escoriación, prurito y grietas en los pezones. Sequedad en la laringe como por polvo, con dolorimiento y sensación de escoriación o como si estuviera en carne viva a la mañana o al anochecer, peor por la tos, con cosquilleo laringio. El aire inspirado lo siente frío en la laringe y el expirado es caliente. Ronquera de mañana o por tiempo frío y húmedo. Sensación de cuerpo extraño en la laringe. La tos lo despierta de noche. Tos seca al anochecer o de noche, peor acostado. Tos seca de noche y floja de día o de mañana, al despertar, por irritación laríngea o traqueal, como si fuera por polvo, peor en la cama, premenstrual. Tose antes de dormir o al ir a dormir, y le perturba el sueño. Expectoración, mucosa a la mañana, verdosa o amarillo verdosa o amarillenta, blanquecina y espesa o como leche, fría, con gusto ácido o pútrido o salado o dulzón o a catarro viejo, fétida, sanguinolenta. Hemóptisis con tos y fiebre. Coqueluche en ataques dobles y sucesivos. Disnea peor al anochecer o de noche, mejor al aire libre, necesita puertas y ventanas abiertas. Hay una gran necesidad de aire libre, por la opresión frecuente con una sensación de algo muy pesado sobre el pecho, con ansiedad, necesidad de respirar profundamente, y sensación de debilidad en el pecho, peor al hablar fuerte o acostado de lado a la noche. La disnea está peor dentro de una habitación, cuando camina, después de hablar o llevando los brazos hacia atrás, no puede estar acostado. Asma por erupciones suprimidas. Se le corta la respiración por pinchazos en las hemorroides. Sensaciones de frío o de hielo en el tórax, o de calor, oleadas que suben a la cara, orgasmo sanguíneo. Congestión torácica. Sensación de constricción o de plenitud premenstrual. Opresión en el pecho por la tos o al llevar los brazos hacia atrás. Pulsaciones en el tórax a la noche al despertarse. Prurito axilar. Sudores axilares fétidos o con olor a ajo. Empiema. Neumonía o pleuresía descuidadas. Hepatización pulmonar. Dolores en el tórax después de una neumonía. Dolor en los costados del tórax, peor por la tos,
en el pulmón izquierdo, debajo del pezón. Dolor ardiente en el tórax, extendido hacia arriba, a la cara y en los pezones. Puntadas extendidas a la espalda, o en la clavícula extendida al omóplato, o del costado derecho al omóplato, o en el costado izquierdo, peor al inspirar, por el movimiento o acostado de espaldas extendidas a la espalda o el omóplato de ese lado. Dolor precordial cortante, extendido a la espalda, puntadas en el corazón extendidas al omóplato izquierdo. Pericarditis aguda. Cardiopatías en general. Sensación de vacío en el corazón, o depresión, o como si el corazón no tuviera suficiente lugar, o como si el corazón estuviera agrandado. Palpitaciones, de noche en cama o al ir a dormir, con ansiedad, subiendo escaleras, acostado y dándose vuelta en la cansa, peor por el movimiento de los brazos. Pulso duro, pleno, acelerado, a veces intermitente. Frío o escalofríos en la espalda, peor al anochecer, que sube. Especialmente en la región sacra. Prurito cervical, peor de noche por el calor de la cama, rash, caliente y granos en la región cervical, con sudores. Tensión lumbar al agacharse. Sensación de debilidad o cansancio en la columna cuando está sentado o mientras camina, o en la región lumbar cuando está parado. Sensación como si un ratón corriera hacia arriba por la espalda. Desviaciones de la columna. El niño no sostiene bien la cabeza por marcada debilidad de los músculos del cuello. Crujidos en las vértebras cervicales. Especialmente al inclinarse hacia atrás. Dolores de espalda, peor por él. Movimiento, al levantarse de estar sentado, cuando está sentado erguido, debe sentarse inclinado hacia adelante, estando parado. Dolor cervical al toser. Dolor lumbar, peor al anochecer, o acostado sobre el lado izquierdo o al levantarse de una silla o al agacharse, no le permite estar erguido, debe caminar doblado o encorvado. Dolor sacro, peor al levantarse de estar sentado. Extendido a las ingles, especialmente durante la menstruación. Coxis dolorido al levantarse de una silla o al defecar. Puntadas entre los omóplatos que le cortan la respiración, o en la punta del omóplato izquierdo. Dolor sacrolumbar peor al orinar. Vértebras aplastadas o reblandecidas. Dolor quemante en el omóplato izquierdo. Manos con callosidades córneas o durezas, con la piel agrietada o resquebrajada, cortada o paspada, por trabajar en el agua o mojarlas mucho. Especialmente en invierno. Manos secas, con verrugas. Padrastros. Sabañones en los dedos de manos y pies, rojos, y que pican por el calor, sobre todo de la cama. Callos en los miembros, inflamados, dolorosos, punzantes. Erupciones en los miembros, pustulosas en los superiores, en las manos, parecidas a la sarna, y rojas al anochecer y en las piernas, pruriginosas en el dorso de las manos y entre los dedos, vesiculares en el dorso de las manos, entre los dedos, pruriginosas, entre índice y pulgar y en los miembros inferiores, urticaria en las manos y piernas. Prurito en los miembros, peor al rascarse, quema al rascarse o frotarse, en las muñecas, peor por el rascado, en el dorso de las manos al anochecer, ardiente en las palmas por frotarse, entre los dedos a la mañana, en las nalgas, en los muslos de noche, en las rodillas y huecos popliteos, en la planta del pie cuando camina. Calor en los pies, de noche en cama, ardiente, en oleadas, con necesidad de destaparlos o buscar un lugar fresco en la cama. Calor en la planta de los pies, durante la fiebre, los destapa. Marcada tendencia a destapar los pies. Calor en las manos en oleadas. De flujos sanguíneos a brazos y piernas. Sudores en manos, palmas y pies. Bromidrosis de pies. Calambres en los muslos y piernas, temblores en las manos, especialmente al escribir, con dolor en la punta de los dedos. Inquietud en los pies cuando está acostado y después de tomar cerveza. Rigidez e hinchazón de las articulaciones, con crujidos, rigidez en la rodilla, peor al levantarse de una silla después de estar mucho sentado, con dolores, la rodilla derecha se hincha, o hay edemas. Dolores reumáticos y gotosos en las extremidades, peor por el calor de la cama. Dolor reumático en el hombro izquierdo. Dolores quemantes, en la muñeca extendidos al meñique, en las manos y dorso al anochecer, en las palmas, después de frotarse,
en los pies y plantas, de noche en cama, peor por el calor de la cama o cuando camina, después de estar mucho sentado. Puntadas en las palmas de las manos y en las puntas de los dedos, y en la tibia. Dolor desgarrante en el miembro superior derecho, en la rodilla de noche en cama, en la pierna estando sentado. Sacudidas bruscas en los miembros al dormirse. Varices dolorosas en los miembros inferiores, peor por el calor, flebitis agudas o crónicas, peor parado. Erisipela. Sueño muy liviano, catnaps, sueño de gato, el menor ruido lo despierta. Se despierta con frecuencia después medianoche, a las 3 o a las 5. Con deseo urgente de mover el vientre, o por sueños o por tos, se despierta asustado. Insomnio, sobre todo después de las 3, 4 o 5 de la madrugada. Irresistible somnolencia de día e insomnio de noche. Todo lugar en la cama parece duro para su cabeza y se mueve de un lado a otro. Bostezos frecuentes. Duerme con los ojos semiabiertos. El sueño no lo descansa. Solo puede dormir de espaldas y con la cabeza alta. Sueños felices, se despierta cantando o canta en el sueño. Tiene pesadillas, especialmente cuando duerme de espaldas. Sueña con fuego que cae del cielo, con perros que muerden, con caídas, con peligros, con la muerte, con presentimientos de lo que va a ocurrir mañana, muy vívidos, le quedan impresos en la memoria, eróticos, con poluciones, que está orinando y se orina. Escalofríos especialmente antes de mediodía, a mediodía o de 10 a 15 horas, o de noche en cama, en tiempo caluroso o durante la menstruación o simplemente por falta de calor vital. Frío externo con calor interno. A veces los escalofríos comienzan en los dedos de los pies. Fiebre continua de noche, con chuchos, al despertarse de noche, con sudores. Fiebres crónicas intermitentes. Fiebre puerperal, por supresión de loquios. Recaídas en procesos febriles, o convalescencias que no llegan o son prolongadas. Sudores profusos a la mañana después de despertar, al anochecer en cama, o de noche con insomnio, después de comer. Por el menor esfuerzo o movimiento, al comenzar a dormir, caminando, en un solo lado del cuerpo en la parte posterior, los sudores lo agravan, pueden ser muy debilitantes. Trastornos por sudores suprimidos. Los sudores tienen olor fétido o agrio de mañana o huelen a azufre. Sarampión. Escarlatina. La piel es uno de los principales campos de acción de Salfer. Es una liel sucia, áspera, malsana, seca, paspada, agrietada sobre todo en invierno o por lavarse, con ardor o quemazón, peor por el rascado, con manchas marrones o amarillentas. Hay una inusitada tendencia a erupciones de todo tipo, generalmente pruriginosas. El prurito puede ser con o sin erupción, a veces en placas que sangran después del rascado, esquemante, ardiente u hormigueante o cosquilleante o voluptuoso, peor de noche, por el calor de la cama o al entrar en calor o caminando al aire libre, o en zonas que sudan, por el rascado, duele después, y sangra, y por lavarse o por la ropa de lana, debe rascarse hasta que la piel está en carne viva. Sarna. Erupciones, costrosas fétidas, con secreción corrosiva, eczema, fétidas, pustulosas, rojas, vesículas, urticaria. Varicela, lepra. Erisipela. Escoriaciones en los pliegues. Intertrigo. Escaldaduras en el bebé. Úlceras ardientes, profundas, con bordes indurados y areola roja, indoloras o punzantes, que supuran con una secreción fétida, pitiriasis. Puntos negros. Alternancia de erupciones con otros sufrimientos.